Buenas tardes. Qué fuerte. ¿Se escucha o no? Va a ser así. Yo escucho raro, si usted escucha bien. Bueno, el retorno. Tenemos que continuar con el segundo eje relativo a la neurosis obsesiva desde la perspectiva de Freud. Este eje tiene como título Estructura del síntoma obsesivo. Habíamos visto la vez pasada la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, repasamos un poco lo que era el mecanismo del síntoma, la estructura del mecanismo del síntoma de la neurosis obsesiva tal como Freud lo presenta en la primera hipótesis, y comentamos un poco lo que decía Freud en el texto Obsesión y Fobia, que es básicamente un resumen, algo bastante escueto respecto del mismo tema, mencionando asuntos relativos al mismo tema. Hoy tendríamos que continuar con los textos que corresponden a la segunda y a la tercera hipótesis psicopatológica de Freud. Es decir, tenemos que ver en 1907, bueno, este texto está entre la primera y la segunda hipótesis, digamos, ahí en transición. Acciones obsesivas y prácticas religiosas, de 1917, la conferencia 17 de Introducción al Psicoanálisis, que se llama El sentido de los síntomas, donde desarrolla fundamentalmente Freud el sentido del síntoma obsesivo, trabaja la cuestión del síntoma pero obsesivo. Y de 1925, inhibición, síntoma y angustia, tres capítulos que tienen, que son el 2, el 5 y el 6, o algo, o el 4 y el 5, ahí me fijo bien, pero el 5 y el 6, bien. El 2 es general, el 5 y el 6 son más específicos para la neurosis obsesiva, pero también habla de la neurosis en general, así que nos va a servir para repasar un poco de todo. Vamos a empezar por el texto de acciones obsesivas y prácticas religiosas, que algo mencionamos la vez pasada. Es una derivación, digamos, hay una derivación de este texto en Tótem y Tabú, donde Freud establece correlaciones entre las religiones animistas, algo hablamos de las religiones del animismo, de la magia del pensamiento, de las religiones de los primitivos, y la forma de obrar o el pensar obsesivo, ¿no? Entonces Freud ahí en Tótem y Tabú establece ciertas relaciones entre las comunidades totémicas que han organizado sus vínculos sociales a partir de establecer un símbolo como al mismo tiempo, un símbolo que representa al mismo tiempo aquello que debe ser adorado y respetado y las prohibiciones, ¿no? Es decir, todo esto surge del famoso mito, lo deben haber visto ustedes, que inventa Freud para explicar cómo nace, ¿no es cierto?, o cómo surge el totemismo, y que es una forma también de introducir la cuestión de lo simbólico. Si tuviéramos que pensarlo en Lacan, esto que nosotros con Freud llamamos tótem es un equivalente bastante cercano a lo que en Lacan sería la función del nombre del padre, es decir, ese ordenador simbólico que organiza las relaciones entre los significantes y que a su vez determina la producción del significado, algo de lo que vimos al principio de la materia. Acá Freud lo que nos va a venir a decir es que hay una cierta relación, vamos a empezar a abordarlo, hay una cierta relación entre la neurosis obsesiva, a la cual en ese texto también llama penar estrafalario, ¿no? Dice que es una forma de padecer bastante estrafalaria, bastante
bastante llamativa y al mismo tiempo muy privada, muy silenciosa y muy íntima. Es decir, que no necesariamente la obsesión se muestra en escena, se muestra o muestra sus síntomas en escena de manera extraordinaria o de manera llamativa como lo haría un histérico con sus ataques histéricos, ¿no? Empieza Freud estableciendo esa oposición, dice. Voy a hablar de una neurosis, pero una neurosis distinta a la neurosis con la cual ustedes se vienen familiarizando. Se refiere a toda su historia previa, a la clínica de Charcot, todos los estudios sobre la histeria, todos los trabajos de Freud de su primera época, donde la histeria era una especie de paradigma, digamos, de la enfermedad mental freudiana. Es decir, donde Freud entendía que se presentaba de manera más clara la cuestión relativa a la vivencia sexual infantil y todo lo que viene luego a ser el tratamiento de esa vivencia de manera histérica, ¿no? Acá lo que dice Freud es la neurosis obsesiva se plantea de manera totalmente disímil, pero tiene con la histeria algunas cuestiones en común. Por ello dice, en algún que otro pasaje, la neurosis obsesiva es como una suerte de dialecto de la histeria. Es decir, la histeria sería la lengua madre, la lengua, digamos, donde los mecanismos organizativos del cuadro dejan en claro, o dejan mucho más en claro cuál es el funcionamiento, y la obsesión sería una variedad con ciertas reglas alteradas o disimuladas o tergiversadas de la lengua madre histérica. Por ejemplo, no existe o no se produce, bajo ningún punto de vista, aquello que Freud denomina el salto a lo somático, es decir, la conversión sintomática, es decir, el síntoma conversivo, que es, en cierta medida, el síntoma paradigmático de la histeria, ¿no? Es el síntoma paradigmático con el cual Freud ingresa de alguna manera en el mundo de la histeria. Vamos a tomar el texto para leer algunas partecitas y comentarlas, porque me parece que eso da resultado, para que después ustedes cuando estudian no digan, como ya me ha pasado, de dónde sacó eso el profe, ¿no? Que es algo muy frecuente, porque como saben, desde la perspectiva de Lacan, la comunicación plena es imposible. Siempre hay una suerte de costo en la comunicación. Cualquier significante cuyo orden yo altere en mi exposición oral puede llegar a producir un significado distinto. Sumado a eso, otra enseñanza que nos da Lacan es que el que escucha determina el que habla, razón por la cual no necesariamente lo que yo digo produce el sentido que yo quiero que produzca. Ustedes son los que le dan ese sentido. Por eso, Lacan dice, cuando quiere provocar, la comunicación no existe. Así como decía, la relación sexual no existe, también dice la comunicación también es imposible. Es decir, que hablamos, pero no nos comunicamos a través del texto, sino que nos comunicamos a través de la libido que lleva el texto, que mueve el texto, es decir, la enunciación. Y eso es lo que sucede básicamente en un psicoanálisis. En un psicoanálisis no se escucha el texto, sino que se escucha la libido que mueve el texto. Es decir, la intención de decir inconsciente, qué es lo que ese que viene y habla en determinado momento de tal o cual cosa, nos quiere decir a través de ese texto. No nos importa tanto la objetividad del texto, no es un análisis lingüístico el psicoanálisis. Toma de la lingüística elementos, pero no es un análisis lingüístico, sino que es una interpretación psicoanalítica del querer decir, de la enunciación que está por debajo del enunciado, de la enunciación, de la intención de decir que sostiene al enunciado, aunque no se pueda ver claramente cuál es la conexión. Vamos a ir a 1907, vamos a activar la máquina del tiempo, a ver qué nos decía Freud hace más de un siglo. Que en términos de la humanidad es muy poquito tiempo, ¿no? 100 años para la historia de la humanidad es muy poquito tiempo. Por eso puedo comprender que una vez una alumna me dijo en una respuesta de examen, cuando le pregunté en qué siglo
profirió esos enunciados Hipócrates y me dijo, siglo XV, siglo XVI, estamos ahí en Chacabuco y, ¿no? O ahí a la vuelta, pero no. Le estaba errando porque Hipócrates era 350 a.C., o sea, ese era el problema, no siglo XV y XVI, sino que estábamos desfasados más de 15 siglos. Bien, ¿qué nos dice Freud en Acciones Obsesivas y Prácticas Religiosas? Empieza por hablar de la cuestión del ceremonial, de las medidas protectoras. La función que tienen esos ceremoniales, la función que tienen esas medidas protectoras y qué son esos ceremoniales y esas medidas protectoras. ¿Por qué empieza a hablar de eso en un texto como el que mencionamos? Porque él dice que ese sería el elemento común más llamativo entre la religión y la obsesión. Es decir, que en la religión también hay rituales, también hay prácticas, también hay acciones que tienen un significado religioso. Todos aquí deben saber, por ejemplo, el persignarse cuando alguien pasa por una iglesia, un católico. Hay otras religiones que tendrán otros ritos, ¿no es cierto? Comulgar, darle un beso al de al lado en determinado momento de la misa, la paz sea contigo, bueno, todas esas cuestiones son ritos religiosos que tienen como función ligar libidinalmente a una masa determinada. En el caso puntual sería la masa de la religión. Nuestra masa, por ejemplo, si decimos acá, que no está ligada libidinalmente por la religión, está ligada por algunas otras cuestiones. Por ejemplo, buenos días, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿está todo bien? ¿Cómo se siente? Bien, todo tranquilo, comenzamos por la clase. Son cuestiones que parecen estupideces, pero que esos rasgos de amabilidad o esa forma de relacionarnos tiene que ver con que seamos o no seamos una masa libidinalmente ligada, es decir, que compartamos cuestiones que organicen nuestras relaciones libidinales. El lenguaje sería el elemento común más universal para nosotros en cuanto a la comunicación, es decir, el lugar donde vayamos en el mundo, en el planeta Tierra, en el mundo humano, al lugar donde vayamos, la gente se comunica a través de alguna u otra lengua, es decir, de algún u otro lenguaje. Por eso es tan importante del lenguaje para las relaciones sociales e interpersonales. ¿Qué nos dice el ceremonial? Freud. Ya encargué los lentes, así que ya va a ser la semana que viene, va a ser. Sí, porque ya el brazo no me alcanza. Y además la luz acá es bastante. Página 101. El ceremonial neurótico, así arranca el último párrafo de esa página Freud. El ceremonial neurótico consiste en pequeñas prácticas, agregados, restricciones, ordenamientos que para ciertas acciones de la vida cotidiana se cumplen de una manera idéntica o con variaciones que responden a leyes. Es decir, que ahí lo simbólico está ordenando esa práctica. Hay un simbólico que ordena esas pequeñas prácticas que parecen en apariencia tontas, mínimas, sin sentido. Tales actividades nos hacen la impresión de unas meras formalidades, nos parecen carentes de significado. De igual manera, se le presentan al propio enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que son acciones sintomáticas inconscientes. Ese tipo de medidas, como la vez pasada yo ponía el ejemplo de la jovencita que empujaba 7 veces la puerta antes de irse de su casa, que parecen prácticas tontas, como si fueran tics, como si fueran, bueno, como lo decimos, obsesiones, son para el enfermo carentes de sentido, pero se ve compelido, se ve obligado a tener que realizarlas si es que no quiere sentir angustia. No realizar eso desencadena en él una serie en él o en ella una serie de pensamientos trágicos, por ejemplo. Si no hago lo de la puerta, seguramente me van a entrar a robar. Si no hago
examen. Bueno, se enlaza con otra cuestión muy común de nosotros los seres humanos y muy vinculada a la religión también, que es la superstición. Por eso hay otro texto de Freud que se llama Determinismo, creencias en el azar, supersticiones, donde él trabaja la función que tiene la creencia en el azar, la creencia en el destino, como la profecía de autocumplimiento, la superstición, la función del déjà vu, ¿no? Esto cuando vemos algo que lo vemos y decimos, esto yo ya lo vi, digamos, lo explica desde la determinación inconsciente. Eso es en psicopatología de la vida cotidiana, donde él dice muchas cosas de la vida cotidiana que no tienen que ver con la neurosis obsesiva ni con la histeria, es decir, que no tienen que ver con un síntoma, están ordenadas también por esta lógica que proviene de lo simbólico, que es, si no hay B, entonces puede ser C y D. En cambio, si hay B, entonces A. No sé, por poner una lógica así. Es una lógica propia del pensamiento simbólico. Sí. Muy bien, juguemos un poco con eso. A ver, ¿qué diferencia hay entre una bolsa y un inodoro? Pueden hacer analistas un rato. Salvajemente, ¿no? Con licencia de matar. Tienen licencia para matar. Porque en total Spotify es mi granado, todo se lo toma en joda, así que no pasa nada. ¿Qué diferencia hay entre una bolsa y un inodoro? Exactamente, la bolsa es cerrada, el inodoro es abierto por abajo, es decir, conduce a la cloaca. De hecho, ha pasado en determinadas circunstancias que provengan cosas del inodoro. Algún tipo de especie, no sé, algún bicharro, algún insecto, ¿no? O algún tipo de ofidio también ha sucedido cuando no hay agua. En el retrete, cuando no hay agua, por ejemplo, o sea, si puede, que nunca hay agua, puede aparecerte algo del inodoro, digamos, ¿no? Y entonces en ese momento que uno está en esa posición entregado, digamos, ¿no? La posición donde hay que ser lo más solidario del mundo con el otro, porque uno no puede. Hay una escena en la película Pulp Fiction que es muy divertida, que entra John Travolta con otro, y lo agarran al tipo sentado en el inodoro y no hay chance, no tiene nada para hacer, ahí lo liquidan, digamos. Lo agarran con los lienzos bajos, chao. Bueno, es una exposición de extrema vulnerabilidad anal, hay que decirlo así. Uno está extremadamente vulnerado en la parte, digamos, de donde uno desecha sus excrementos. Entonces, está claro ahí que ella en su pieza, con la bolsita, lograba controlar, lograba cerrar, digamos, la relación entre el interior de su cuerpo y el mundo exterior. Después habrá muchas interpretaciones singulares, subjetivas, de por qué esa joven llegó a tener que hacer ese síntoma. ¿Se entiende? El trauma o la vivencia sexual infantil que puede haber organizado eso, o generado eso, puede haber sido real o fantasiada desde la perspectiva de Freud. ¿Se entiende? La magnitud del trauma no tiene que ver con el acontecimiento, con el golpe como tal. Trauma significa golpe, significa algo que te pega, digamos, sino con la vivencia subjetiva de eso. Eso ya es terreno o es del orden de lo completamente singular. La organización simbólica esta que se presenta ahí, podríamos decir que es casi típica del obsesivo, porque el obsesivo tiene, con respecto a la organización de sus productos excrementicios, una relación cargada libidinalmente, erotizada. De allí dice Freud que después suelen ser individuos que tengan una relación cargada de libido, erotizada con el dinero. El dinero como tal también es un efecto, también es un producto de un determinado trabajo, en este caso no digestivo, ¿no?
los excrementos son producto de lo que se ingirió, de la alimentación, de lo que da para la fuerza de trabajo, por ejemplo. El dinero es un producto del efecto de la fuerza de trabajo, de lo que uno hace. Antes, ahora no, porque ahora uno vive de intereses. El mundo actual es anarcofinanciero, así que no es necesario trabajar. Claro, la equivalencia inconsciente de la que habla Freud en 1924, cuando está con el tema del sepultamiento del complejo de Edipo, todas esas cuestiones que él dice en el inconsciente, hay términos equivalentes como excremento, hijo, dinero, regalo, pene, lo que fuera que pudiera ingresar o salir, digamos, de alguno de los agujeros del cuerpo, en particular del agujero anal. Bueno, después de esta cochinada, volvamos a las prácticas religiosas que en apariencia están muy alejadas de la cochinada, pero después vemos que no es tan así, digamos, ¿no? Porque el desarrollar, y esto no es para hablar mal de ninguna religión, pero el desarrollar una moral muy extrema, muy escrupulosa, sabemos que puede llegar a tener que ver con una vida sexual infantil muy lujuriosa, entre comillas, muy inmoral, como veíamos la vez pasada con la trayectoria típica de la neurosis obsesiva. Es decir, que la escrupulosidad moral que desarrolla el obsesivo es una respuesta a las prácticas sexuales infantiles. Podemos decir que la escrupulosidad moral que se va desarrollando a través de un pensamiento religioso es una respuesta a las prácticas no solo sexuales, sino también agresivas del ser humano para con sus semejantes a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, las prácticas agresivas y sexuales, el semejante no era solo, lo plantea Freud también en Malestar en la Cultura, en el texto sobre la neurosidad moderna, el semejante no es solo aquel con el cual nos podemos constituir, en el cual nos podemos apoyar para no caernos cuando tenemos un problema, ¿no? El semejante, el prójimo, sino que también es el objeto predilecto para satisfacer las pulsiones agresivas y las pulsiones sexuales. Sigamos con acciones obsesivas y prácticas religiosas. Entonces, ¿qué dice Freud? Recién mencionamos cuáles eran esas prácticas, o más o menos cuáles son. Son pequeños detalles, pequeños agregados, ciertas cositas que el paciente hace, que tienen la particularidad que se tienen que desarrollar en una extrema intimidad, que por lo general no lo comparte con nadie, que por lo general no lo confiesa con nadie, que lo debe desarrollar con una extremada escrupulosidad, que tiene que ser muy detallado el movimiento, que se repite una y otra vez de manera idéntica. Dice Freud, suelen ser repeticiones, suelen ser conductas repetitivas, monótonas, aburridas, tontas. Por eso dice a veces también absurdas, por eso le habla de la absurdidad de las obsesiones. Y que tienen como otra particularidad muy especial, que también la acerca a lo religioso, que es que si no se realizan, si no se ejecutan en esas condiciones de intimidad y con esa escrupulosidad, producen un desencadenamiento insoportable de angustia. El sujeto se angustia. Por eso también se le dice a la ceremonial medida protectora. ¿Medida protectora de qué? Del surgimiento de la angustia que produce el recuerdo, que no se recuerda en términos quizá conscientes, pero que sí apareció en la conciencia y el sujeto lo deshace o lo saca de su mente, ocupándose de una medida protectora, ocupándose de un ritual, ocupándose de una práctica, como de alguna manera entreteniendo al inconsciente para que no se vincule con aquellas representaciones que tienen que ver con la vivencia sexual infantil, de la cual nada se quiere saber en términos afectivos, porque el recuerdo quizás se lo puede tener, pero no se quiere vincular efectivamente con eso, no quiere angustiarse por el recuerdo de eso. Sí. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, el mate no lo agarra, después le
pone el agua, le mete la bombilla, lo mueve así 3 veces, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente eso es una obsesión. Hay prácticas de esa índole que simplemente pueden ser costumbres. Si es algo que uno sabe que lo hace, ¿se entiende? Y que además no es absurdo eso, porque ese movimiento del mate lo primero que hace es querer sacarle el polvillo a la yerba, ¿no? Hacemos así, queda todo el polvillo acá, nos limpiamos en la ropa, los que somos un poco desordenados, y seguimos con el mate. No es algo escondido, no es un secreto, no tiene que ver con la intimidad del paciente. Así puede pasar con muchas otras cuestiones. Por ejemplo, manejar y sacar el brazo, cosas así que son costumbres, que son cosas que se repiten y no necesariamente entrañan, no necesariamente son una medida protectora. ¿Entienden? No cualquier acción o conducta que se repita es una medida protectora. Y eso ya me ha parecido una obsesión. No me sigan preguntando cosas porque si no voy a estar ahí. No necesita, sí, bueno, obedece a que hubo un surgimiento de angustia que lo ha motivado. Bueno, ahí está claro. Si el no hacerlo no produce angustia, entonces probablemente no sea una medida protectora, claro. Que es en secreto, claro, que no es algo que de lo cual el paciente haga, digamos, abiertamente. Y que además, la medida protectora también muchas veces se sufre, por eso es lo que decía el compa allá, porque si te perdés la clase por estar media hora haciendo eso, bueno, tiene un costo para el desarrollo de tu subjetividad. ¿Se entiende? Si lo mismo la chica que tenía que empujar 7 veces, llegaba tarde a la clase por hacer eso, tenía un costo para su subjetividad. Ahí ya se lo padece, y encima si no lo hace se angustia, pero se angustia de una manera notoria, no un pequeño surgimiento de angustia. Siente haber cometido una falta grave que va a tener una consecuencia trágica para su vida o para la de sus seres queridos. Vean el hombre de las ratas. De eso estamos hablando. No estamos hablando de cosas que se hacen por costumbre o por hábito y que no tienen ningún tipo de función más que ordenar cierta forma de hacer algo. No sé, comer, dormir. Uno podría pensar, contar ovejitas al dormir podría ser o no una medida protectora. Contar ovejitas, digo que era una práctica de años de mis abuelos, digamos, ¿no? Pero dice, no puedo dormir, contar ovejitas. Es una forma de entretener al inconsciente para no angustiarse. Porque no puedo dormir y porque quizás el otro día tengo que hacer mil cosas y si no dormir va a estar cansado. ¿No? Y si estamos diciendo que todo esto viene de lo cultural, porque viene de la religión, del pensamiento, lo cultural, ¿qué sería? Bueno, cábala, superstición, volvemos al mismo. Puede haber una superstición que no sea una medida protectora y otra que sí. Lo que me parece zanja las aguas es que si usted no cumple con la superstición, no tiene por qué angustiarse. Va. ¿Se entiende? Si usted pasa por una iglesia, no sé si hay algún católico, pasa por la iglesia y no se persignan, ¿se angustian? Los católicos, si pasan por la iglesia y se olvidan, pasan en un taxi porque uy, no vi los capuchinos, ¿se angustian? Bueno, entonces no es una medida protectora persignarse, es simplemente un hábito, una costumbre, que uno se lo olvide y dice, ay, hoy estoy con la cabeza en mil cosas, por eso me olvidé. Perdón, Diosito, no sé qué dirá el católico, ¿no? Eso no tiene como función proteger al sujeto de la angustia. Aunque en la historia de la religión eso sí se hace, digamos, para protegerse del pecado, por decirlo así.
No, por razones éticas no podemos hacer eso. No podemos opinar sobre lo que dice alguien acá así de esa manera. Por razones éticas. Yo no puedo ponerme a interpretar sus inconscientes. A menos que me paguen. En el texto, ¿lo leyeron al texto? Bueno, lean el texto porque está clarísimo. Vamos a ver. Porque si no, a mí me pasó una vez que yo vi una rata y no, porque no les va a servir a ustedes para el estudio, ¿se entiende? ¿A qué voy con esto? Primero que yo no puedo poner a decir nada de lo que ustedes me cuentan que tenga que ver con su vida, por razones obvias, y ustedes lo tienen que saber a eso, porque están estudiando psicología hace 2 o 3 años, o capaz que más, depende de cómo tienen. Está bien, bueno, pero vamos a intentar no entrar en el terreno tan confesional, porque yo ahí me quedo, no puedo decir nada, ¿se entiende? No puedo cometer faltas éticas, porque no es mi negocio, pierdo plata. Claro, es muy detallado el movimiento y es muy obsesivo, ¿no? Si uno hace no vale la alteración hace que ya no cuente. Si uno en vez de hacerlo de la manera que lo hacía siempre, lo hace de otra manera, ya no cuenta, ya entonces no es. Y no estoy hablando de lo que dijo nadie. A ella cambia. Porque quiere decir que entonces, digamos, si podés hacerlo de cualquier forma, entonces el desarrollo de angustia no es tan importante. Y el simbólico, digamos, que ordena eso, es un simbólico que se puede sustituir, ¿no? Y lo que está diciendo Freud acá es que esos actos son insustituibles. Que son pequeñas cositas que hay que hacer y repetir de manera exacta, porque es una obsesión. Porque es una obsesión, y la obsesión como tal, el obsesivo como tal, está en los detalles. Es un rasgo de carácter observable de la persona obsesiva. Está en todo detalle. No toda obsesión constituye una medida protectora o un ceremonial. Tener una obsesión, por ejemplo, con la limpieza, por decirlo como tal, no necesariamente constituye una medida. A menos que, si no se baña de tal manera o cual otro, se limpia de tal manera o cual otra, desarrolle un monto de angustia insoportable. Vamos a las diferencias y las similitudes, que es parte de lo que se les puede llegar a preguntar también en el examen. Las diferencias y las similitudes entre la acción obsesiva y la práctica religiosa, como la práctica madre sería de la obsesión, ¿no? Es lo que está queriendo decir Freud, que hay una relación entre las dos, pero que al mismo tiempo no son idénticas, la religión o el ritual religioso y el ceremonial. Lo idéntico dice que son, lo igual entre la acción obsesiva y la práctica religiosa dice que son la intimidad en la que se desarrolla el rito, por decirlo así. Es decir, que es algo que uno hace consigo mismo, ¿no? La escrupulosidad con la que se realiza, la exactitud, la rigurosidad del mecanismo, del movimiento. Esas serían dos de las características fundamentales. Y acá estaba hablando de la tercera, que es... Sí, la angustia de la conciencia moral a raíz de la omisión, que es la que mencionábamos recién como una de las más fundamentales. Entonces, la intimidad en la que se realiza el rito religioso en una misa, en una iglesia, en un lugar de cierta solemnidad, de cierta seriedad, de cierto silencio, de cierta intimidad, ¿no es cierto? La escrupulosidad del movimiento, que tiene que ser exacto, igual, y la angustia por la omisión. Es decir, que si lo podemos ordenar así: primero, las condiciones, el lugar, la intimidad, ¿no? Segundo, la escrupulosidad, es decir, hay que hacerlo exactamente igual. Y tercero, que si no se hace exactamente igual o si no se hace en esa marcada intimidad, produce angustia, es decir, el surgimiento de la angustia. Eso lo ubica como lo que es igual entre la obsesión y la religión. Luego, estamos en la página 103, empieza a plantear cuáles son las diferencias.
Y ahí dice, por ejemplo, que en la religión todos esos rituales tienen una función colectiva, lo que decíamos al principio, tiene como función la ligazón o la ligadura libidinal de la masa, de la parroquia, por decirlo así. Tiene una función para el grupo, no es un acto que solo tiene sentido para el paciente, o que solo cumple una función para el paciente, no digamos sentido, que solo cumple una función protectora para el paciente. Cumple una función protectora y de unión y de unidad para toda la comunidad religiosa. La otra diferencia era que la práctica religiosa suele tener también un sentido compartido. Se hace porque eso tiene un sentido compartido con todos los demás feligreses o todos los demás creyentes. Por ejemplo, persignarse, por ejemplo, comulgar, en el caso de los católicos, confesarse, ir a contarle a un cura tus cosas. Bueno, eso tiene un sentido dentro de la comunidad. Estoy poniendo el ejemplo de la religión católica porque es la que yo más conozco, las otras no tengo tanto conocimiento. Si alguno tiene otro ejemplo, no hay problema. Y por último, déjenme ver. La diversidad individual de las acciones. Es decir, que las acciones del neurótico obsesivo, las acciones sintomáticas del neurótico obsesivo, no necesariamente son tipificables, cuantificables, como los ritos religiosos, que decimos, bueno, en determinada religión, ¿cuántos ritos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, lo que sea, todos se repiten una y otra vez esos ritos porque es lo que diga todo, porque es algo compartido. Esto, como no es compartido como el otro, como es completamente íntimo, es muy variable, es muy singular y obedece a la singularidad también de las vivencias sexuales infantiles que engendraron la obsesión. Es decir, que no es tipificable, aunque muchas veces encontramos ciertos rituales o ciertas cuestiones típicas. Por ejemplo, ese que menciona de la jovencita del podcast, yo por ejemplo no lo había escuchado nunca. Para mí es muy singular, pero sí he escuchado otras prácticas u otras cuestiones, otras restricciones que se ponen los obsesivos, como por ejemplo esta que ponía de la puerta de la chica, que son más comunes, digamos, ¿no? O como vamos a decir, por ejemplo, caminar, ahí me van a levantar la mano todo que lo hagan, caminar no pisando determinadas rayitas de las baldosas, digamos, eso es algo común, es una obsesión común, es una medida protectora, lo más probablemente, porque se repite una y otra vez, digamos, es de cuño singular y no tanto, es bastante tipificable, es bastante típico. Acuérdense que Freud siempre insistía, en dos partes de su obra habla de eso, entre los síntomas singulares, los síntomas de cuño singular y los síntomas típicos. Singular, individual y típico, algo que se repite en todos los histéricos o algo que se repite en todos los obsesivos. Para eso típico, dice Freud, por lo general, esa práctica típica, y esto puede venir también para esas costumbres o esas cosas que se hacen que no son del todo medidas protectoras, pero que son transmitidas de generación en generación. Dice, para eso típico, dice Freud, la explicación no necesariamente está en la vivencia sexual infantil singular, sino que puede estar en la relación de ese individuo o su grupo, es decir, el grupo en el que se ha constituido, con lo que él denomina las protofantasías o fantasías primordiales, que dice que son experiencias de significado, ¿no es cierto? Es decir, formas que nuestra familia y nuestros ancestros han ido significando determinadas cuestiones difíciles de significar, mitos familiares, por decirlo así, que por lo general tienen que ver con cuestiones difíciles de significar, como por ejemplo las cuestiones sexuales, ¿no? Entonces ahí establece que hay 3 protofantasías que se repiten así de manera muy frecuente en los neuróticos, y dice, esta se repite más que nada en los histéricos, esta se repite más que nada en los obsesivos, y esta se repite más que nada en los fóbicos o histéricos o histerias de angustia. Dice, para los histéricos la protofantasía, es decir, la fantasía que ha estado dando vuelta en el entorno familiar, en las 2 o 3 generaciones anteriores, que son las necesarias para engendrar una neurosis, dice que es la fantasía de haber sido seducido sexualmente por un adulto. No necesariamente la fantasía, la vivencia y la fantasía que se construye a partir de ahí, o la representación que se construye a partir de ahí. Eso, dice, determina cierta predisposición a ser un síntoma típico histérico.
Ahora, si lo que predomina en el discurso, digamos, que trasciende al sujeto, en la prehistoria del sujeto, es, por ejemplo, la fantasía de haber sido objeto, o la protofantasía de haber sido objeto de la amenaza de castración. Es decir, que alguien le haya dicho efectivamente, si te tocas, si te excitas, si te masturbás, lo que sea, te vamos a retirar los genitales, o te vamos a cortar los genitales, o te vamos a cortar la mano, o te vamos a pegar en la mano, con lo que fuera. Tampoco es necesario que haya sucedido, pero sí, esa protofantasía, dice, suele engendrar síntomas típicos fóbicos, síntomas típicos de neurosis, de histeria animal. Para la obsesión, la protofantasía o la fantasía primordial, la fantasía que determina síntomas típicos de obsesión, es del orden también de una actividad, a diferencia de la histeria, que la fantasía es haber sido objeto de una seducción, haber sido seducido o tomado sexualmente por un adulto. En el caso de la obsesión, no es una fantasía de una situación pasiva, es la fantasía de una situación activa, que es la de haber observado la escena primordial, la escena de la creación de la vida, digamos, el hecho parental, la fantasía de haber observado eso, no necesariamente que lo haya tenido el individuo, sino su trascendencia, su organización familiar. Esa fantasía es determinante de la producción de síntomas típicos de neurosis obsesiva. Para toda la producción de los síntomas de cuneo individual singular, nos tenemos que remitir a vivencias sexuales infantiles singulares. En el caso de Dora, por ejemplo, no necesariamente eran infantiles, eran producto en la adolescencia. Por ejemplo, cuando ella es acosada por el señor K en la tienda, y eso genera un síntoma de cuneo muy singular, que es, por ejemplo, la presión en el tórax, pero sobre todo el horror a los hombres y las mujeres en tierno coloquio, es decir, a la conducta de la seducción. El haber sido seducida como vivencia sexual singular produjo un síntoma singular. Uno no puede ir a ningún manual diagnóstico y encontrar como síntoma el horror a los hombres o a las mujeres en tierno coloquio. No existe, porque es una frase textual de Dora. Es el texto de la neurosis de Dora. Por ejemplo, sí existe, para el caso de la manía, en el DSM y en el CIE-10 hay mención de cierto eje de sintomatología que se llama la fuga de ideas. La fuga de ideas es la manía. El maníaco es el que tiene una idea y se le escapa, tiene otra idea y se le escapa. No realiza nada, va pensando, va diciendo, y no termina de concretar, digamos, ¿no? en su vértigo maníaco. Y esa frase, fuga de ideas, fue de un paciente de Bloiner, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ahí hay algo del texto subjetivo de un individuo que se tipificó, por decir algo así, que pasó un manual, que pasó al universo. Cuando decimos, y acá podemos enlazar justito con la conferencia 17, vamos a borrar. Y vamos a trabajar un poquitín la serie complementaria, que ya la vieron, ¿no? Me parece que no la vieron conmigo, pero que nos va a servir para... Recién hablábamos de las protofantasías, de esas fantasías primordiales o que podemos decir prehistóricas, que no necesariamente se remiten a la experiencia de vida del sujeto, sino que son de la trascendencia de los antepasados del sujeto, que de alguna manera se actualizaron en él. Algo sucedió que eso se actualizó, ya sea por una vivencia, por una experiencia, o simplemente porque el relato de los padres, de los abuelos, de los familiares, hizo que esa vivencia tenga el valor de una protofantasía, es decir, una fantasía primordial. Protofantasía significa fantasía primordial, que responde a experiencias universales de los seres humanos, no necesariamente de ese individuo. Por eso, en la serie complementaria, lo ubicamos en la denominada constitución sexual prehistórica. Es muy particular, y Freud lo tiene que explicar, porque dice, ¿cómo
como la constitución sexual prehistórica. No la constitución producto de la historia de vida del sujeto, sino que antecede al sujeto. Por eso es como esas fantasías se jugaron en sus antepasados, en la historia familiar, en la historia de su comunidad, y cuál de esas fantasías primó va a determinar la producción o va a participar en la determinación de la producción de un tipo de síntoma y no de otro. Como diríamos en términos freudianos, en la elección de la neurosis, la elección inconsciente de la neurosis. Entonces ese es el factor más, de los factores involucrados en las series complementarias, ese es el factor más, como diríamos, del orden del pasado, que incluso trasciende el inicio de la vida del sujeto, ¿no? A eso se le llama constitución sexual prehistórica. ¿Eso alcanza para producir una neurosis, por ejemplo, para producir síntomas singulares? No. Puede producir alguna relación con un síntoma típico, con una práctica típica que no es del todo la neurosis conjugada como tal. Para que eso sea neurotizante o para que eso tenga una función en la formación de una neurosis, tiene que haber también, dice Freud, una vivencia, lo veíamos la vez pasada. La vez pasada arrancábamos de acá, ¿no? Cuando veíamos la trayectoria típica, arrancábamos de la vivencia sexual infantil. Acá, en la serie complementaria, Freud se va un poquito más atrás. Entonces, vivencia sexual infantil. Vamos a decir en Dora, vivencia sexual infantil, por ejemplo, el chupeteo. El chupeteo de Dora. Prehistoria o constitución sexual prehistórica, bueno, el lugar que tiene en la historia de Dora la fantasía de seducción por un adulto. Las relaciones sexuales, digamos, entre el propio grupo y los demás grupos en la prehistoria de la vida de Dora, ¿no? De vivencia sexual infantil. En conjunto, la constitución sexual prehistórica y la vivencia sexual infantil, como ya estamos en la conferencia 17, estamos acá, esto no lo trabaja Freud en la conferencia 17, lo trabaja en otra de las conferencias, en la conferencia 20, bueno, en la conferencia 22 y por ahí. Lo trabaja en otras dos conferencias, pero no en esta, no en la 17 que tienen ustedes, pero lo que trabaja en la 17 lo hace a partir de tener esta estructura, de tener lo que él llama la serie complementaria. ¿Por qué se llama serie complementaria? Porque son dos series que se complementan entre sí. Dos series, esta y la que voy a poner acá abajo, que se complementan entre sí. Y que si no están esos cuatro factores, es decir, esas dos series complementadas, no podemos hablar de una neurosis como tal. No podemos hablar de la constitución del síntoma neurótico. Entonces dice, la constitución sexual prehistórica y la vivencia sexual infantil juntas producen, ¿qué producen? Una determinada predisposición a cierta fijeza libidinal. Por ejemplo, en el caso Dora, fantasía sexual prehistórica, haber sido seducido por un adulto, chupeteo, es lo oral y lo parental, es decir, la fijación a los objetos del complejo de Edipo. ¿Quiénes son los adultos que pueden haber estado más cerca de esa posición de esa posición que interpreta la seducción? El adulto que realiza los cuidados, el aseo, que libidiniza al niño. Los adultos que besan al niño, que tocan al niño, son quienes le dan la experiencia de satisfacción de su libido y que por ende están más cerca de ser, como de alguna manera, sindicados como los seductores del niño, ¿no? Entonces, la constitución sexual prehistórica más la vivencia sexual infantil produce una determinada predisposición
a la fijación de la libido en algunos de los puntos de su desarrollo psicosexual. Que decimos nosotros tenemos, por ejemplo, la etapa oral tenemos la etapa oral canibalística, es decir, la agresiva o la pasiva, tenemos la etapa anal, tenemos la etapa fálica, donde está la distinción entre, en la etapa anal diríamos adentro y afuera, ¿no? Limpio, sucio, esas oposiciones. Cagado o cagador, vamos a decirlo así en términos del obsesivo, muchas veces se ubica en esas dos posiciones. O es un cagador, o se siente siempre cagado por el otro, digamos. O es un cagador, es decir, que anda cagando a los otros, embromando a los otros, jodiendo a los otros. O es víctima de los otros, que lo broman, que lo cagan, que entorpecen su vida. Entonces, predisposición a una determinada fijación de la libido en algunas de las etapas de su desarrollo. En la oposición en la etapa fálica, que sería lo que determina la obsesión, sería entre fálico y castrado. Es decir, entre tener y no tener el poder fálico. En tener y no tener la virilidad fálica, la fuerza fálica, más allá de la genitalidad, ¿no? Entonces, ¿alcanza con esto para producir una neurosis? No. Falta aún así otro factor. La predisposición es resultado de la sumatoria entre estos dos. Pero después, si está la predisposición sola y no pasa nada, está la neurosis como en germen. Está la estructura de la neurosis en el psiquismo de ese individuo, pero no necesariamente va a haber la manifestación sintomática. Quizás tenga relaciones en algún punto neuróticas con sus pensamientos, pero no necesariamente síntomas en las relaciones al otro o al entorno. ¿Qué hace falta o qué hay que adicionarle a la predisposición por fijación libidinal para que se produzca la neurosis? En términos históricos, venimos del pasado prehistórico. Infancia, punto de fijación en determinado momento de la infancia, ¿no es cierto? Y un poquito más adelante, allá está el compañero que sabe la respuesta. Concepto. La vivencia sexual accidental adulta, es decir, el accidente sexual. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada que usted decía, eso si eso era en la adolescencia o era en la infancia? Bueno, hace falta que pase el tiempo, ¿no? Hace falta que pase el tiempo después de esto y que algo del despertar sexual, de la maduración sexual, se torne accidental. El encuentro con la satisfacción sexual se vea accidental, se vea accidentado, se vea atrapado por alguna, signado por alguna especie de accidente. Que se realice determinada práctica y no se obtenga la satisfacción, por ejemplo. O ser atrapado en determinado momento de la práctica y que se trunque la práctica y quedar, digamos, entonces trunca la satisfacción de la libido. Entonces, vivenciar sexual accidental. También puede ser una vivencia sexual accidental que la excitación se produzca en un contexto inadecuado. Eso también puede ser tomado como un accidente, ¿no? Una elección en vez de un examen. Pues, digamos, es lo que le pasaba a Juanito. Cuando vean Fobia van a ver que el problema de Juanito era cuando su pitito se despierta. Él no puede simbolizar eso. Él no puede simbolizar la erección de su pene. No tiene herramienta, no alcanza a entenderlo. Y de hecho no es algo tan raro, digamos, que eso suceda. En el niño, digamos, cuando es pequeño, en el niño varón, también puede pasar en la niña con una excitación de su órgano genital en un contexto inadecuado.
Por ejemplo, el tío le está haciendo caballito en la pierna y la niña siente un placer, digamos, por estarse rozando con la pierna de su tío y cómo va a hacer eso con su tío. Surge un pensamiento sexual, eso es un vivenciar sexual accidental, que puede ser en la infancia, puede ser, no es tan importante en qué momento se da, pero sí, lo que es importante es que sea después de todo esto. Que sea el corolario de todo eso, que después de pasar por acá, por acá, por acá, sucede algo de esto. Si esto es lo que se llama con Freud o sea, que de esto se vuelva a lo anterior es el efecto retroactivo que dice Freud, que hace falta un segundo accidente, una segunda vivencia, y que esa vivencia sea inadecuada o accidental. Por ejemplo, si lo que fue la vivencia sexual infantil se repite idéntico 10 años después, ya es un accidente. Es decir, un niño que se toca los órganos genitales delante de su compañerito, delante de la señorita, en la salita de 3 o de 4, no va a ser problemático. Pero si sigue con esa práctica a los 16, ¿se entiende? Y lo que genera es el efecto que Freud llama Nachtragung, de retroactividad, que lo lleva de vuelta hacia atrás, y es lo que produce la neurosis. ¿Por qué? Para que no suceda nada de esto, va a desarrollar, en el caso de la obsesión, un síntoma, una restricción, una prohibición, una medida protectora. No vaya a ser que me vuelva a pasar como aquella vez que pasó esto. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, lo que está diciendo Freud en la conferencia 17, que es una conferencia que está arraigada fundamentalmente en la segunda hipótesis psicopatológica, que es la hipótesis del narcisismo, la transferencia de la libido hacia los distintos objetos, la evolución de la libido, nosotros lo podemos explicar así. Vamos a borrar, total esto ya lo vieron, lo saben re bien. Donde la satisfacción estuvo garantizada. Ahora lo vamos a ver tal como Freud lo desarrolla en Introducción del Narcisismo, y acá lo menciona en la conferencia 17 como el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de la libido a posiciones regredientes, a posiciones anteriores, donde la satisfacción no era problemática. ¿Dónde se puede realizar eso? Por lo general, en la fantasía. Ahora vamos a ver, por ejemplo, nosotros tenemos el yo y el mundo exterior. Se supone que alguien desarrolla su libido desde la constitución narcisística del yo, el nuevo acto psíquico que funda algo en el lugar donde antes no había eso. Antes de esto, lo que tenemos es el autoerotismo, que en términos freudianos es una etapa anobjetal, sin objeto, porque no hay distinción entre el yo y el objeto. El niño, mientras amamanta, no sabe, no tiene por qué tener significado en su pequeño cerebro en desarrollo, que eso es lo que se le objeta mucho a Melanie Klein, que todas las fantasías que dice Melanie Klein que tenían los niños que ella trataba, dice, bueno, pero un niño tan chiquito, ¿dónde podían alojar ese tipo de representaciones? Es como quien dice que recuerda cosas de la vida intrauterina. ¿Con qué cerebro, con qué órgano se generaría la representación? ¿Con qué lenguaje se generaría la representación? ¿Se entiende? Cuando todavía no se ha ingresado en el mundo simbólico. Entonces, la etapa anterior al yo, decimos el autoerotismo. Narcisismo funda el yo, y a partir de acá la libido empieza a pasar por diferentes etapas en su constitución. Y esas etapas tienen que ver con la estimulación de los bordes del cuerpo, de los agujeros del cuerpo. La boca, el ano, el pene, digamos, los órganos de la micción. Entonces, pasa primero por una etapa oral,
Luego, con la incorporación de los hábitos de higiene y las conductas, digamos, de organización de las deposiciones, ¿no es cierto? Que es lo primero se amamanta al niño, después, ¿qué es lo que sucede? Se le empieza a enseñar a mantenerse higienizado, a hacer sus deposiciones en los lugares donde corresponde, la bolsa, la pieza, o el inodoro, o la pelela, ¿no? La primacía de lo fálico. Acá podríamos ubicar la latencia como una puesta en suspenso de todo esto, digamos, por eficacia del super-yo. Esta es la salida del Edipo. Y la elección, decían antes en la adolescencia, de un objeto heterosexual no incestuoso. No, mentira, no se trata de eso. Eso estaba mal, esa es una versión normativa de la elección. La elección de un objeto de satisfacción sexual en el mundo exterior. Alguien con quien me gustaría satisfacer mi libido, con quien me siento atraído para satisfacer mi libido. Freud dice, por lo general, eso se ve frustrado. Ya sea porque no se dan las condiciones, porque el otro que a uno quiere que le dé bola no le da bola, o por lo que fuera, o porque cuando me encuentro con ese que tanto me gusta, no me animo, me inhibo y no sucede, por lo que fuera, el factor común determinante de todas las neurosis, dice Freud, es la frustración de la libido, de la satisfacción libidinal. Que, por ejemplo, la obsesión, como la maduración sexual es precoz, se produce sí o sí, digamos, esa frustración. Porque la maduración sexual es precoz, se produce antes de que el sujeto esté en condiciones de desarrollar esa conducta en la práctica sexual. Entonces, de por sí, es frustrante la excitación, digamos, es frustrante. ¿Qué sucede a partir de ahí? Dice Freud, una vez que se produce la frustración de la satisfacción en los objetos del mundo exterior, la libido, que tiene muy poca tolerancia para no satisfacerse, porque es una energía que busca volver el sistema a la homeostasis, a la tranquilidad, busca relajarse, el estado sería el estado de nirvana, el estado originario, previo a la vida, y posterior a la vida también, la muerte. Entonces la libido busca satisfacerse en alguna de las etapas anteriores, es decir, que se inicia lo que Freud denomina introversión o retroversión de la libido a algunas de las etapas donde la satisfacción estuvo garantizada y también donde el individuo también se demoró en el desarrollo o en la salida de esa etapa. Dora se demoró aquí, el hombre de las ratas y Juanito aquí. Podemos decir que Juanito también, después durante el análisis, aquí, por eso termina siendo una fobia y no una obsesión. Acá tendríamos la unión entre obsesiones y fobia que Freud intenta aclarar, digamos, ¿no? Porque es entre lo anal y lo fálico. Sí. Estamos, sí, hablando de la libido, estamos hablando del desplazamiento de la libido, desde el punto de vista económico, pero también dinámico y tópico, de acuerdo, hay que hacerlo funcionar, pero sobre todo prima lo económico porque está hablando de la libido. Entonces, la libido retrocede a alguna de las etapas donde estuvo garantizada su satisfacción. En la obsesión retrocede al punto o a la etapa de la evolución psicosexual de la libido, la etapa donde prima los contenidos anales. Por eso también Freud habla del carácter y el carácter obsesivo y el erotismo anal, como una condición de la obsesión, digamos, ¿no? No necesariamente en prácticas sexuales, sino en fantasías. ¿Qué es lo esencial entender acá? Un segundito más. Que la libido se desplaza del yo, no vamos a decir cuando la libido vuelve al yo, porque eso es lo que vemos en la psicosis y hoy no tenemos que ver psicosis. Pero cuando la libido se desplaza, puede encontrar en ese desplazamiento distintos sustitutos. Era lo que veíamos la vez pasada cuando veíamos obsesiones y fobias. Que decíamos,
el estado emotivo, la libido, se eterniza, las representaciones, las medidas protectoras, las fantasías o demás pueden ir cambiando, son sustitutivas unas con otras, es lo simbólico funcionando. El estado emocional eternizado es, como decía el compañero, la cuestión económica, la libido. O vamos a decir también las cargas afectivas, los afectos, ¿no? Cuando decíamos en la primera hipótesis el contenido afectivo de la representación, la inervación libidinal, la intensidad libidinal, el interés psíquico en términos económicos, la energía psíquica, no el símbolo. La energía psíquica se eterniza en una determinada posición y los símbolos que sirven para la ligazón de esa energía son uno tras otro sustituibles. ¿Quién iba a preguntar? ¿Cómo? Porque es alguien que en su desarrollo obtuvo mucha satisfacción en jugar con el barro, con la tierra, con sus excrementos, en no hacer caca cuando le pedían que hiciera caca, o hacer caca cuando no le pedían que hiciera caca. Es decir, es alguien que en la incorporación de esos hábitos, en la estimulación de su metáfora paterna, de sus padres, digamos, de quienes están ejecutando, digamos, de alguna manera la metáfora paterna, se entregó o encontró mayor satisfacción ahí. Por eso el obsesivo vuelve a la nada. Y por eso el obsesivo tiene conductas de control o de manipulación de el otro como si fuese una basura, un excremento, algo que está y no está en él, como que él lo controla. Muchos obsesivos son femicidas, por ejemplo, ¿no? Es algo muy, muy común. Sí. Sí, en esta perspectiva, sí. Digamos, todo lo que estamos diciendo es condición para la obsesión. Freud está diciendo cuáles serían las condiciones estructurales básicas, generales para una obsesión. Después hay variaciones individuales sin fin, porque todos somos distintos y porque el lenguaje se actualiza en cada uno de manera singular. Pero en términos generales y básicos, esas serían las condiciones características del neurótico obsesivo. Voy a poner un ejemplo de eso muy, muy singular de un paciente obsesivo que se va de vacaciones, obsesivo adolescente o joven, que se va de vacaciones con su grupo de amigos a una ciudad de la costa. Y, como siempre sucede, iban a ir 6 y después cuando ya estaba alquilada la propiedad van 12 o 18. Y la casa era para 6, todos varones. Y como ustedes se pueden imaginar, una casa para 6 tiene cloaca para 6, no tiene cloaca para 18. Entonces empezaron a usar la casa y la casa empezó a reventarse, digamos, no aguantó toda esa gente metida ahí adentro. En un sentido económico, digamos, ¿no? Es decir, ellos eran tantos que producían tantas cosas con su organismo que no podían no reventar. Se tapó la cloaca. El inodoro empezó, como decía la fantasía de la compañera, no de usted, sino de Granado, la amiga de Granado. Empezó a volver todo lo que habían evacuado, empezó a retornar. Y era el horario, y él cuenta, y eso empezó a pasar, ya se empezó a sentir un olor raro los días, y qué será esta casa, que qué sé yo, que empezaron a dar cuenta, algunos pensó y dijo, claro, si somos el triple de lo que íbamos a venir, el dueño no sabía que íbamos a hacer esto, de hecho después de tener un problema grande. Y bueno, entonces empezaron, sí, que no, que hasta que se dieron cuenta que era, que volvía eso, y se dan cuenta de eso un mediodía, que estaban cocinando fideos, ¿no? Y después iban a ir a la playa a pasear, a vacacionar. Y todos agarraron y dijeron, bueno, después vemos, nos vamos a la playa, nos vamos a divertir, nos vamos a chacotear en la playa. Y este muchacho obsesivo dijo, no se preocupe, yo lo arreglo. Y se entregó a ese trabajo. Eso es una fijación
Eso que a todos nos da asco, a un tipo estructurado neuróticamente de manera obsesiva muy claramente, es el único que se puede enfrentar a determinados demonios, porque ya ha lidiado con esos demonios en su constitución. Hay cosas que muchos no podemos hacer, hay muchos que no podríamos trabajar para desagüe Carlitos, digamos, para desagote Carlitos, digamos. No podríamos ir y meter el coso. No todos podemos hacer todo. El yo tiene sus límites, tiene sus bordes, digamos, ¿no? Así como quizás esa persona no puede hacer cosas que nosotros sí podemos hacer. ¿Cómo? Sí, no cualquiera puede ser médico, no cualquiera puede ser cirujano, no cualquiera puede ser psicoanalista. Hay que escucharlo, las cosas hay que escucharlo. Hay mucha gente que, incluso ustedes, que cuando llegue a la recién me dicen, no, yo no quiero ejercer. Ni loco, escucho problemas de otros todo el día. Esperen a ver, digamos, cómo se llevan con ellos, porque la representación del psicoanalista, o incluso del psicólogo, del consultorio, voy a atender a mis pacientes, me voy a poner lindo. La representación es una cosa, la experiencia es otra. No es para cualquiera. Ese es el no todo de la carta. No todo. Nadie puede decir, a no ser que sea Superman, un superhéroe, que puede hacer cualquier cosa de cualquier manera. El superhéroe justamente es la representación fantasiosa de ese yo omnipotente que todo lo puede. Hay límites, el yo tiene sus límites, y los límites del yo tienen que ver con la constitución del inconsciente. Con cuáles son las cuestiones que a nivel inconsciente tuvieron cierto desarrollo y cuáles no. Puede ser. No necesariamente. Pero sí podemos decir que el sujeto, o que el neurótico obsesivo, cuando la neurosis está bien jugada, lejos de ser, o así como se muestra como alguien pulcro, ordenado, escrupuloso, en otros aspectos puede ser extremadamente, vamos a decirlo, como se decía en el campo antes, cochino. Que no les molesten, que ciertos olores no les molesten, incluso que ciertos olores o cuestiones sean condición de su deseo, de su atractivo, de lo que a él le atrae. No sigamos con eso porque es muy largo y hay muchas variedades. Vamos a lo que viene, sí. ¿Dónde estaría ese ejemplo la parte de la angustia que recién estabas nombrando que era como importante en la obsesión? ¿Qué ejemplo? Ese ejemplo que viste recién que era como esa fijación en la parte en la etapa anal, ¿estamos hablando de un caso obsesivo? Pero lo de la angustia tiene que ver con las medidas protectoras. Claro, y eso no es una medida protectora, eso es una regresión a la satisfacción de la libido. La medida protectora no satisface la libido, lo que hace es restringir la satisfacción de la libido. Le da algo que lo engaña, que hace que no aparezca la angustia. Si alguien hace eso, ¿por qué va a sentir angustia? Si ahí hay una satisfacción, está encontrando la posibilidad de satisfacer su libido. No tiene, digamos, cuando la libido se satisface no genera angustia. El problema es que las condiciones de vida ponen límite a la satisfacción de la libido. Podría haber sido que si estuviera con la novia o con alguien en esa situación y le diera vergüenza, pero no nos enredemos con los ejemplos porque es como peligroso. Cuando quieran un poquito más de precisión en eso, vayan a los textos que les mencioné. Introducción del narcisismo, por ejemplo, las conferencias que mencionamos, para ser más precisos. Porque si no, en el ejemplo lo que se genera como una suerte de metonimia. Eso de recién es bien claramente una metonimia. Que empezamos a desplazar el sentido de lo que se viene diciendo y le incorporamos un elemento que quizás no tiene que ver con el desplazamiento natural de ese concepto, y ahí es donde nos enroscamos. Lo que hay que entender ahí, que la libido, si no se puede satisfacer en el mundo exterior,
vuelve a un punto de fijación. Y el punto de fijación en la neurosis obsesiva es anal, es en las fantasías anales. Puede ser que alguien no necesite hacer lo que hizo este jovencito porque no se genere esa situación, pero tenga fantasías de tener sexo con mujeres por vía anal, por ejemplo. Tan simple como eso. ¿Se entiende? Más simple que eso no hay. Entonces tenga problemas porque no encuentra partener para satisfacer ese tipo de fantasía, porque le dicen, no, eso no es. ¿Se entiende? Ahí está más claro todavía, más sencillo. Esta situación, la de limpiar la cloaca, le ofrece un sustituto exagerado, digamos, escénico, asquerosísimo, pero le ofrece un sustituto excelente para cualquier tipo de relación con ellos. No a cualquier neurótico obsesivo le va a pasar eso. Esto no es universalizable. Eso es la singularidad de... El ejemplo es de junio singular. Esto no quiere decir que... Pero después, cuando hay determinadas relaciones con determinada vida laboral, uno dice, bueno, ¿y quién puede aguantar limpiar cloacas? Y bueno, alguien que no siente el mismo asco que siente un histérico ante eso. Y así sucesivamente, la posibilidad... ¿Quién puede ser guardia cárcel? No cualquiera. Por poner un ejemplo. Alguien que le gusta rigorear a los otros. O policía. Si hay alguno acá, salud. Policía, no puede ser cualquier policía. Vos dices, ay, no, bueno, era fácil. O choro. Tampoco puede cualquiera ser delincuente. ¿No? Bueno, eso tiene que ver con las predisposiciones libidinales, con cómo se ha organizado el libido, ¿no? La predisposición libidinal determina las modalidades de satisfacción que uno puede obtener, que uno puede tolerar y cuáles no. Pasemos a la última parte, que es inhibición de síntomas de angustia, y ya nos vamos. Porque en realidad lo que dice Freud en inhibición de síntomas de angustia, salvo una muy pequeña partecita, ya lo vimos todo entre la clase de hoy y la pasada. Inhibición de síntomas de angustia, como deben saber ya, es un texto importantísimo de la obra de Freud, porque Freud agarra en 1925 y tipo retroactivamente, Nach Straglich relee toda su obra con ese texto y ordena la neurosis o las manifestaciones de la neurosis en 3 líneas, que son la inhibición, el síntoma y la angustia. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de ahí? Vamos a cambiar acá. 25. ¿Qué es lo que más quiero que quede de esto? Dice Freud en el capítulo 5, dijimos que teníamos el 2, el 5 y el 6. En el 5 dice, en un párrafo muy importante dice, releyendo su relación con la conceptualización de la neurosis obsesiva, dice, la defensa integral del neurótico obsesivo, la defensa en su carácter integral, puede estar compuesta, dice él, por 3 mecanismos. Hay 3 mecanismos que dan lugar o que cumplen la función defensiva para el neurótico obsesivo. Es decir, no hay solo un mecanismo, como lo era la represión, por ejemplo, en la primera hipótesis. No hay solo el mecanismo de la regresión, que domina la segunda hipótesis, y no hay solo el mecanismo de la formación reactiva, que es el que él introduce en la tercera hipótesis. Vamos a decir entonces, la defensa. La defensa en la neurosis obsesiva está integrada por 1, 2 y 3. Cada uno de ellos tiene un desarrollo más extremo en cada una de las hipótesis. Cada uno de ellos fue desarrollado en cada una de las hipótesis. Eso sirve para ordenar, digamos, qué lugar tiene cada uno de estos conceptos, cada una de estas formas de la defensa, en la obra de Freud. El primer mecanismo es la represión. Que como vimos ya antes, no es la represión propiamente histérica, no es la represión histérica, sino es la represión que se produce por efecto de el divorcio, del
la representación y entre contenido ideativo y contenido efectivo, el desplazamiento y el falso enlace a un sustituto. La represión opera en ese divorcio, pero sobre todo, particularmente, lo que caracteriza la obsesión sería el desplazamiento de la libido hacia un nuevo contenido ideativo. Ese desplazamiento es la operación psíquica inconsciente predominante en el mecanismo represivo de la neurosis obsesiva. Por eso en la conferencia 17, los neuróticos tienden a la desplazabilidad de su libido, tienden a desplazar la libido para no enterarse de lo acontecido, por decirlo así. Tienden a buscar sustitutos. La medida protectora sería un sustituto de esa libido que se le quita su objeto, su contenido ideativo. En el capítulo 6 agrega, dice Freud, que hay dos técnicas auxiliares de ese mecanismo de la represión. Es decir, cuando ese mecanismo de la represión, divorcio, desplazamiento y falso enlace falla, o lo reprimido retorna, el obsesivo dispone de dos técnicas auxiliares. Es tan rico el instrumental del neurótico obsesivo, tiene tanto desarrollo intelectual, por lo general su neurosis, que, dice Freud, hay dos cosas más que él puede hacer para remediar el retorno del reprimido, para no enterarse de eso que vuelve, ¿no? De esa angustia. Una de esas formas, las dos son conscientes en sí mismas, porque obedecen al fracaso de la represión y porque, como sabemos, en la obsesión no hay olvido o amnesia histérica. Hay recuerdo, pero desinvestido de libido, sin darle importancia. Si la angustia vuelve, lo que puede hacer el obsesivo es desarrollar una técnica auxiliar que se llama aislamiento, que es ese contenido ideativo que retorna, esa representación que retorna y que puede producir angustia o que trae angustia, se lo aísla de cualquier tipo de vínculo con otros términos, con otros contenidos ideativos. Se lo separa, digamos, no necesariamente de manera inconsciente, porque el sujeto lo puede recordar, pero lo aparta de las relaciones en su lenguaje. No lo deja ingresar, lo aísla. ¿Sí? Claro, sí, lo que hace es aislarlo, que no sea investido por el interés psíquico, que no le llegue la libido, apartarlo, aislarlo. ¿Vieron cuando en un grupo se aísla a alguien y no se le da bolilla? Bueno, así, a ese no se le da bola, a ese contenido ideativo no se le presta interés psíquico. No sé, habrá que ver. Probablemente no le va a dar bolilla o no va a hablar más con esa persona, va a evitar a esa persona porque es la persona que rescata lo aislado y se lo trae y se lo pone. Usted dice, si alguien va y le mete el dedo en la llaga, bueno, el obsesivo va a reaccionar. También se puede llegar a enojar, bueno, habrá que ver según las condiciones, pero no va a tolerar eso, porque justamente la técnica es el aislamiento de eso. Bueno, ahí aparecen muchas veces las evitaciones, los puntos ciegos. Por ejemplo, alguien evitaba, para recordar, digamos, la incidencia del paso del tiempo en su cuerpo, en su vida, no miraba los espejos, nunca. Se aislaba la representación, ¿se entiende? Subía ¿Dónde tenía problema? Yo tengo el consultorio en la Torre de Ángel y tiene muchos espejos en los ascensores, digamos. Y entonces subía por la escalera. Por suerte estoy en un piso bajo, entonces no tenía problema, podía hacerlo. Si hubiera sido en el piso 40, hubiera sido así el chabón. Porque el ascensor te muestra, no solo te muestra lo viejo que está, sino que te muestra lo viejo que está de diferentes ángulos, 360. Yo me enteré que estaba pelado en ese ascensor.
No sabía, me junto con toda la gente más baja, no se da cuenta, y cuando invito, ¡ay! Bueno, chiste aparte. Además del aislamiento, la otra técnica auxiliar es la anulación de lo acontecido o la anulación retroactiva. ¿Es distinta la vinculación con el Sí. Sí. Porque En la elipsis se salta. La anulación retroactiva o anulación de lo acontecido es lo que Freud llama el síntoma en dos tiempos. Se hace primero una cosa, que acá en inhibición del síndrome de angustia dice Freud, satisface al ello, y como después el super yo se torna insoportable por eso que se hizo, se hace otra cosa, se retira lo que se hizo. Es como cuando borramos WhatsApp. Bueno, cuando enviamos un mensaje que estamos y largamos ahí, y 2 segundos después pensamos, ay, por Dios, ¿no? Retiramos, ¿no? Ese sería el esquema más simple. En el caso del hombre de las ratas, hay un ejemplo que es paradigmático, que es anulación de lo acontecido, según la traducción es anulación de lo acontecido o anulación retroactiva. Es el ejemplo de cuando él está esperando que venga la mujer que él quería que le diera bolilla y demás, y él dice, embroncado porque la piba no le daba bolilla, dice, ojalá que patee una piedra, no me acuerdo cómo es, ojalá que el carro agarre la piedra y se mate todo, y qué sé yo. Y al rato va y retira la piedra, digamos, es un doble movimiento. Lo que se dice ahí es que se satisface 2 instancias. El deseo sexual y al mismo tiempo el super yo, digamos, el deseo sexual agresivo y al mismo tiempo el super yo que le dice, no, ¿cómo va a hacer eso? Se va a morir por tu culpa. Claro. Eso está, eso está armado, este síntoma está armado bajo esa lógica. La lógica del 1-2 del obsesivo. Que digamos, en cualquier obsesivo es muy fácil de notar. Por ejemplo, un discurso de un empleado bancario latino que es muy obsesivo que dice, no, entonces agarré y le dije a mi jefe que no me rompa las pelotas. ¿Eso le dijo? Bueno, no, le dije que en realidad... Y así, entonces le dije que, bueno, que lo voy a agarrar y lo voy a reventar. ¿Eso le dijo? Le dije, joda, en realidad le dije, después la abracé, le dije una cosa, mentira. Todo el tiempo, ¿no? La anulación de lo acontecido sería una práctica, una técnica auxiliar. Estas se llaman técnicas auxiliares de la represión. Serían como dentro de esta forma de defensa, como es la forma de defensa más desarrollada por Freud, estudiada por Freud, porque había que ver si no es la más, si es la más desarrollada por el libro. Es lo que Freud más frecuentemente encontró, tiene a su vez estos dos seguros. Si falla, se puede hacer eso. Y eso se encuentra muchas veces en el hombre largo, lo encuentra Freud en el hombre largo. La otra forma de la defensa del obsesivo es la regresión. Es lo que explicábamos recién, ¿no? Recién hablábamos respecto de la regresión. Lo que dice Freud en Inhibición, síntoma de angustia que agrega es que de alguna manera el obsesivo frente a en la satisfacción del objeto del mundo exterior, frente a cualquier referencia o asociación o reminiscencia a sus deseos incestuosos, edípicos, se va a retirar de esa situación para no recordar su deseo de muerte del padre, por ejemplo, ¿no? Y va a retroceder con su libido a sus fantasías sádico-agresivas sobre, no sé, determinado tipo de animal, sobre los propios excrementos, en el caso que sea muy, muy rudimentario el asunto, pero va a buscar un objeto con el que se le permitió satisfacerse, para no asociar la satisfacción al deseo incestuoso. Se va a defender del deseo incestuoso
retrocediendo a un momento antes del Edipo, como lo es el estadio anal. Va a buscar un objeto permitido, ya que el objeto edípico es prohibido y cualquier, por ejemplo, estaba muy enamorado de su mamá, muy atraído por su mamá o por su tía, alguien, bueno, cuando encuentra quizás un partener sexual y es una mujer que es mayor que él y dice, ¡ay, qué casualidad! Siempre son más grandes que yo. ¿No? O alguna cosa así. Y está empezando la relación y de la nada, como dicen ahora, gostea, desaparece y se va, retrocede a sus fantasías de determinado martirio o determinada práctica con algún elemento vinculado al erotismo anal. Sí. Claro, es para no recordar, porque el obsesivo puede recordarlo casi todo, porque la represión del obsesivo no es amnésica como la del histérico, sino que le retira el libido. Ahora, si un objeto sexual atrae su libido y ese objeto sexual tiene cierta contigüidad, cierta relación con el objeto sexual incestuoso prohibido, bueno, va a ser un problema para él eso. Entonces, como decimos, desaparece de ahí, se retira de ahí y su libido regresa en la fantasía, no necesariamente a una práctica, en la fantasía a alguna práctica que no despierte, ¿se entiende?, esa relación con el deseo incestuoso. Sí. No, no es tonta la pregunta y no se es obsesivo o se es histérico. Esto es todo, como decíamos al principio, general, esquemático. Son las bases del pensamiento psicopatológico. Después, esto no es tan sencillo aplicarlo. ¿Se entiende? Porque hay que saber. Uno cuando no tiene el conocimiento muy incorporado, aplica las cosas mal. Porque hace un forzamiento del objeto para justificar su práctica. Está lleno de psicoanalistas lacanianos que hacen eso. Es más, hasta tienen una escuela. Tienen la escuela. Bueno, formación reactiva. Porque es fácil, digamos, lo que yo tengo que hacer ahora, cuando busco el ejemplo, cuando explico, es para que ustedes tengan la representación y empiecen a entender el concepto y pueden relacionarse con el concepto. Pero esto de los ejemplos en mi práctica no funciona así. ¿Se entiende? Es decir, es mucho más... nada reproduce de manera tan fiel la teoría como lo que se intenta transmitir en una clase, que tiene una función pedagógica, didáctica, de transmisión. Si yo intentara en mi clínica reducir todo esto, estaría forzando mi objeto de trabajo para justificar mi teoría. ¿No? Muchas veces las presentaciones de casos son forzamiento, justificación, ¿no?, de una teoría donde se busca que confirme. Los casos más interesantes son los que no confirman la teoría, son los que ponen a prueba la teoría y hacen que uno tenga que desarrollar otros conceptos, otras herramientas, otras teorizaciones. Esa es la clínica que vale, y la verdadera clínica psicoanalítica es la del uno por uno. La pregunta de la compañera viene muy bien porque durante mucho tiempo, incluso en esta cátedra hace muchos años, se hablaba en esos términos. O se es histérico, o se es obsesivo, o se es psicótico, o se es neurótico, y nosotros sabemos, por las situaciones de vida cotidiana, que no es tan así. Y incluso Freud entendía que se podía pasar de haber tenido una neurosis infantil, como el hombre de las ratas, de los lobos, que tuvo una neurosis infantil, una neurosis obsesiva infantil, a hacer una pequeña paranoia en su segundo análisis. Freud lo sabía eso. Hay casos que son paradigmáticos, que se ordenan mejor de acuerdo a la teoría, y hay otros casos que vienen a romper la teoría. Hay un autor francés que habla de los denominados estados límites de la estructura, para hablar del caso de los globos y demás, y en términos psiquiátricos o de la psicología criminalística o del orden de lo penal, se habla de los borderline.
¿no? De esa figura. En términos de la psicopatología norteamericana se habla de las personalidades múltiples, por ejemplo, ¿no? Que uno no puede ser un psicótico, puede ser un histérico, en términos estructurales no se puede saber. Miller, por ejemplo, habla de los inclasificables de la clínica psicoanalítica. Hay un librazo así sobre eso, que son todas cuestiones difíciles de clasificar. Lo que viene a decir eso, todas esas distintas elaboraciones, que son de distintas corrientes psicoanalíticas, es que no tiene por qué haber relación equivalente, absoluta, plena y pura entre lo singular y lo universal. La teorización y la singularidad. Formación reactiva, si decimos que acá todo era consciente, la formación reactiva lo que sería es un síntoma que se forma reactivamente, que puede ser una conducta sintomática, que se forma reactivamente en reacción a un pensamiento inconciliable, por decir así. Alguien, por ejemplo, piensa o recuerda o tiene un sueño, o en el análisis aparece algo así donde él recuerda que había deseado que su padre muriese. Entonces el padre le agredía a la madre, o lo agredía a él, o lo retaba al hermano, lo que fuera. Entonces sueña eso o recuerda eso, lo aísla, lo olvida, y acto seguido viene el análisis y dice: me voy a ir al cementerio de la Chacarita a visitar la tumba de mi papá, pobrecito, que hace rato que no lo voy a ver. ¿No? Puede haber estado hablando en la sesión anterior del odio que sentía por el padre, del deseo de muerte, y a la próxima viene a decir que se va a hacer un gasto bárbaro de guita y de tiempo para ir a la tumba del padre a llevarle unas flores. Es una formación reactiva a lo inconsciente. Ahí es la relación entre la formación reactiva y lo que la originó. El sujeto no puede decir: voy a ir a hacer eso para borrar que recordé el deseo de muerte que tuve acerca de mi papá. Claro, exactamente. Pero Freud formula mucho mejor la formación reactiva en la tercera hipótesis, porque lo que él dice ahí, en la tercera hipótesis, que el pensamiento inicial satisface al ello y la formación reactiva satisface al superyo. Entonces dice: no se puede servir a dos amos, o se sirve al ello o se sirve al superyo. La formación reactiva lo que hace es, de alguna manera, borrar el primer servicio e instalar un segundo servicio. La diferencia con este, que también es en dos tiempos, es que, como decíamos, este está vinculado a una cosa a la otra. El tipo saca la piedra porque primero pensó que iba a poner, ¿se entiende? Es consciente de las dos cuestiones. Acá puede recordar que tuvo el pensamiento o que recordó que tenía el deseo de que el padre muriera, pero no lo vincula con el abrupto, con la abrupta decisión de irse hasta Buenos Aires para visitar la tumba del padre. Son dos cosas ¿entiendes? Y si alguien se lo dice así de la nada, no veo la relación. No tiene nada que ver. Poco exhaustivo usted, licenciado, las cosas que dice. Sí, es el padre, y la sesión anterior habló que no había, pero cualquier cosa, cualquier respuesta, pero lo que voy es que no vincula una cosa con la otra. La reflexión está ahí, en que la formación reactiva no se vincula con lo que la originó. Hay una representación que lo originó y eso es una formación reactiva, significa reacción. Reactivo a, que reaccionó a. Ahí reaccionó a un pensamiento inconsciente, por ejemplo. O que puede haber sido el pensamiento inconsciente y lo que permanece, el pensamiento consciente y lo que permanece inconsciente es el vínculo entre el S1 y el S2. La formación reactiva, en el término de Lacan, sería un S2, un segundo significante, cuya relación con el S1 está intervenida por la represión, digamos. Sí, también. Bueno, esto se desarrolla más en la segunda hipótesis, esto se desarrolla en la primera hipótesis de manera fundacional, pero después está a lo largo de toda la obra de Freud, por eso esto lo agrega en la época de la tercera hipótesis, pero obedece a esta lógica. Dice, estos dos mecanismos no serían parte de la defensa integral del obsesivo, sino que serían
parte de una modalidad de la defensa, que es la represión, y que tiene que ver con el fracaso de la represión. Cuando la represión fracasa, aparece alguno de estos dos. Estos dos lo desarrollan en el capítulo 6, de inhibición, síntoma y angustia. Estos tres lo desarrollan en el capítulo 5. En el capítulo 2, que es el otro que tienen, habla de manera integral de la cuestión de la neurosis y demás. Es el más general y después se va como un embudo achicando a cuestiones más puntuales hasta que llega a hablar de ciertas formas de la represión. Ciertas formas de la defensa, la forma general de la neurosis, cierta forma de la defensa, cierta forma de la represión. Se va angostando el desarrollo. Bueno, ya estamos en hora, les agradezco la paciencia, nos vemos.